Quisiera que por favor me acompañara al libro Proverbios, capítulo 18, versículo 20. Siquiera no lo busque, yo se lo voy a leer. Dice así: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿Del fruto de qué? De la boca del hombre se llenará su vientre. Está hablando de la parte material o humana, pero luego sigue y dice: se saciará o se llenará del producto de sus labios. Se saciará, ¿cómo? Y se llenará del fruto de sus labios. Quisiera que esté muy atento, porque hay cosas que la palabra habla que a veces uno humanamente no va a entender, pero así lo dice la Escritura. Así como dice que la fe es por el oír, ¿verdad? Y uno dice, bueno, así te dice el Señor, la fe es por el oír. Pero también te dice que te vas a llenar de aquello que tú hablas. Amén. De aquello que tú hablas. Bienvenidos, pastores. ¿Qué pasa? La palabra dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Hace poco me estaba comiendo como un durazno. Suele suceder con el durazno importado, que tú lo vas a comer, le das un mordisco y por dentro está podrido. ¿Sí te ha pasado eso? Nunca te ha pasado eso. Que hay una fruta que por fuera la ves bonita y la vas a comer, pero por dentro ya está dañada. Pero la Escritura, ¿qué nos dice? Dice que de la abundancia del corazón, lo que hay en el corazón, de eso habla la boca. Es decir, nosotros somos, en resumen, lo que hablamos y lo que hay dentro de nuestro corazón. El ladrón siempre en su corazón va a hablar de la forma de robar. El que tiene lascivia te va a hablar de lascivia. Amén. El que conoce la palabra de Dios y el que está lleno de Dios te va a hablar de Dios. Amén. De lo que hay en una conversación se define, es lo que está diciendo la Escritura. En la conversación, en lo que habla cada uno, se define lo que hay en su interior. Aquí en la iglesia todos hablamos de la palabra, ¿verdad? Pero afuera de la iglesia, ¿qué? También, gloria a Dios. ¿Sí? Pero la palabra nos habla de que nosotros somos revelados en nuestra conversación. Lo que hablas día a día, en cada minuto. Fe, esperanza o desaliento y frustración. La palabra lo dice, no miente la Escritura. Mire, yo me he alejado de muchas amistades porque siempre hablan de lo mismo. Usted no se da cuenta que hay gente, estoy seguro que usted en algún momento dado de su vida se tuvo que alejar de alguien que siempre hablaba lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y usted dice, y no progresan. Los dejé allá atrás hace 15 años y me vuelvo a encontrar con ellos y es lo mismo de lo mismo. Allí se quedaron. De lo que hay en tu interior, eso eres. Eso eres para Dios. Tus pensamientos, lo que tú eres. Pero la Escritura, ¿qué nos está diciendo aquí? Dice, se saciará o se llenará del fruto de sus labios. Del fruto de sus labios. O sea que la Escritura me está diciendo que yo puedo crecer espiritualmente cuando simplemente hablo de Dios. Es eso lo que la Escritura te está diciendo. Y cuando estaba leyendo esta palabra de que uno puede crecer cuando uno habla, uno se da cuenta que aquellos que son maestros o que enseñan saben lo que les estoy diciendo. Porque cuando uno enseña, dicen por ahí que en la enseñanza está un factor determinante para el aprendizaje. Que uno aprende y reafirma el conocimiento en nuestro ser cuando uno enseña. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿O solamente a mí? Cuando usted enseña, hay algo que ese conocimiento comienza a cobrar vida en usted.
comienza a ser real, comienza a grabarse en lo más profundo de su ser. El conocimiento que hay en su interior. Ahora, el Señor nos está diciendo, lo que hay dentro de ti es manifestado a través de la boca. Y ahí te sacias y te llenas. Te sacias y te llenas cuando hablas de Él. Te sacias y te llenas cuando lo recuerdas y lo hablas. Hay personas que son cristianas y no se les nota un ni amén. ¿Sí ha pasado? Ni amén. Solamente una persona que por ahí está. Pero qué lindo es cuando uno escucha a alguien que está lleno de la palabra. Mire, aquí había un miembro, él le tocó irse porque él ejerce ya su ministerio. Pero cuánta falta me hace, casi digo su nombre. Porque él me buscaba, no para decirme sus problemas. Me decía, oiga, Paz, mire lo que dice aquí. Mire, tremendo esta escritura. Y cada vez que lo escuchaba hablar, era de la palabra, de la palabra, de la palabra. Yo sabía las necesidades y las adversidades que él estaba viviendo. Pero él no me buscaba para las adversidades, él me buscaba para hablar la palabra. Porque ¿qué había dentro de él? La palabra. ¿Qué hablaba él? La palabra. ¿Y de qué se llenaba para enfrentar la adversidad? De lo que hablaba de la palabra. Miren lo importante que es la palabra de Dios en nuestra vida. Porque quizás no habíamos leído este Proverbios como debíamos leerlo. Te saciarás del producto de tus labios. Te llenarás cuando hablas. Por eso Cristo nos dice, no maldigas. Dígame si usted para maldecir a alguien no tiene que tener primero la maldición en su corazón. Claro. ¿Sí o no? Entonces usted carga la maldición. Y si Cristo habita en usted, la maldición no puede habitar allí. La envidia no puede habitar en usted. No se puede manifestar en usted. Porque dentro suyo está la palabra del Señor. ¿No te ha pasado simplemente? Yo te voy a poner el ejemplo. Vamos a verlo porque esto es un asunto más espiritual que humano. Humano no lo vas a entender. Pedro estaba en la casa de Cornelio, primera vez. Los judíos no se podían encontrar con un gentil. Cornelio era gentil. Y Pedro era judaizante. Dios lo tiene que convencer y decir, ve a la casa de Cornelio a través del lienzo. ¿Sí? No voy a describir el lienzo, pero le dice, ve donde él porque yo te lo ordeno. Y lo que yo llamo puro, tú no lo vas a llamar puro. Tú vas a ir a la casa de Cornelio. Dice la palabra que él va a la casa de Cornelio donde hay una familia, hay mucha gente. Él no conocía a ninguno. Y él simplemente comenzó a hablar de Jesús. Solo eso. Y es que yo conocí a ese Mesías. Él vino a la tierra. Ustedes tienen que creer en Él. Yo caminé con Él. Yo estuve cuando caminó sobre las aguas, cuando resucitó a Lázaro. Y mientras Él hablaba, el Espíritu Santo comenzó a descender. Y todos se llenaron en el lugar. Él no citó un libro de la Biblia, él no citó a Juan 3:15, quizás no se sabía la escritura de la época, la Torá, los libros de los profetas. Él simplemente hablaba de Cristo. Y digo, yo caminé con él. Yo soy testigo de que él vino, de que el Mesías esperado en las escrituras caminó. Y mientras él simplemente hablaba de Jesús, una atmósfera llenó el lugar. Mire lo importante que es que usted tenga a Cristo en su lengua y en su boca y tenga la palabra. Mire, hace mucho tiempo, todos los viejitos aquí sean incluso escuchamos en YouTube prédicas de hace 30 años.
Y uno se da cuenta de cómo la gente recitaba la escritura. La recitaba. No sacaban la Biblia, sino que la recitaban. La tenían en la mente. Ahora yo le pregunto, voy a hacer un examen aquí. Le voy a preguntar a alguien, dígame cuál es su versículo favorito. Hay gente que no sabe. No sabe. La palabra debe estar en nuestra vida, porque al hablarla dice, tú serás llenado, tú serás llenada. Te llenarás espiritualmente cuando hablas la palabra, cuando hablas de Dios. Por eso Dios y el Espíritu de Dios a través del profeta Josué dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará. Debes leerla, 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 y debes hablarla y hablarla, y a medida que la hablas te llenarás de él. Pedro habló, Pedro simplemente estaba hablando quién era Jesús, su personalidad, que era el verdadero Mesías, cuando toda la gloria de Dios llegó al lugar. Háblalo, háblalo, habla, suelta la boca y habla. Por lo menos un solo versículo que diga, uy, Mateo 5:3, ese es mi favorito. No sé qué dice, pero tal. Yo me acuerdo cuando tenía la edad de, estaba allí sentado. A mí me fascinaba el Salmo 46, me lo aprendí. Jehová es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. No temeré aunque los montes sean traspasados al corazón del mar. Qué lindo. ¿Usted no ha visto que hay gente que se aprende las poesías de Benedetti? Y uno dice, ¿cómo se aprendieron como 5 páginas? Una poesía como de 3 páginas. Un discurso. Yo he visto gente aprendiéndose y recitando un discurso de Jorge Eliezer Gaitán. Ahora, qué bello es aprender la escritura. Dice, meditarás día y noche, te dice el Señor. Mira, tú no le haces ningún beneficio a Dios y usted está diciendo, llénate, léela, recítala, háblala. Cuando la hables, tú te vas a llenar. Tú te vas a llenar. Pero qué fácil es decirle, ay Dios, lléname. No. Tú vas a una universidad y tú no vas a decir al profesor, lléname, profe. No. De conocimiento, no. Usted va a leer el libro que le manda. Usted va a escuchar los apuntes. Va a leer los apuntes y va a escuchar la grabación de la clase. Así es como usted debe llenarse. Mire, hay mucho. La otra vez me encontré con una amiga. Ella no vive acá, pero yo sé el ministerio al cual ella pertenece. Ella pertenece a un ministerio donde hacen liberación todos los días. Y una vez me pidió oración, dije por liberación. Yo le dije, respéteme. Yo creo que usted ya usted está madura. O sea, usted va a una iglesia, lleva 20 años y cree que usted está endemoniada. Uy, no, respete. Va a una iglesia grande al sur de Bogotá, donde ese pastor a cada rato liberación y liberación. Entonces le estaba yendo mal económicamente y pidiéndome oración de liberación. Yo le dije, respétese. Usted tiene que, ¿cómo a estas alturas? Usted va a vivir maldita todo el tiempo. Pero eso fue lo que le enseñaron. Y eso es lo que ese pastor tiene en la boca. Vamos a hacer liberación sobre finanzas. Y va toda la gente. Y cristianos de hace 30 años bautizados que hablan en lengua y todo, a recibir liberación para las finanzas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Trabaje. La palabra dice que Dios nos dio el poder y la habilidad para hacer las riquezas. Así nos lo dice la escritura. Le dice, yo te di eso a ti, usted verá. Entonces usted por allá tirándole la culpa al diablo, me está yendo mal, yo necesito liberación. ¿Liberación? Va a vivir mal todo el tiempo. Usted no necesita liberación. Usted necesita trabajar, tener una idea, luchar, trasnocharse como todo el mundo hace para prosperar. Dice, porque Él nos da el poder y la habilidad para hacer las riquezas.
Entonces usted va a culpar. Pero hay gente que tiene ese diablo aquí. Qué tristeza es que uno hace un curso de liberación y todo el mundo se meta allá. Uno pone un curso de los atributos de Dios, la mitad es la que va. Le fascina a la gente lo místico. Y hay gente que tiene el diablo aquí. Esta semana me reuní con otra señora evangelista. Ay, hermano, he tenido una lucha. Satanás ha estado contra mí. Y cada vez que yo me la encuentro es el mismo cuento. Usted va a vivir toda la vida luchando contra Satanás. La escritura no dice que Cristo hace 2025 años lo acabó en la cruz. Y ese Cristo que lo venció habita en tu vida. Tú no tienes que luchar contra Él. Ya Él fue derrotado. Tú no puedes caer en la trampa de Él. Eso es otra cosa. En la trampa que Él te ponga es donde no debes caer. Entonces nuestra lucha de verdad es reprenderlo y no caer en las trampas. Pero Él fue vencido hace 2025 años. Entonces, claro, uno tiene que leer la escritura para poder entender y vivir en una verdad. Y la verdad es esa. Dice la escritura, me está diciendo, habla y mientras hablas, tú te vas llenando. Tú te vas llenando. Y humanamente te dice, y por lo que hables serás saciado. Y por lo que hables serás. Mire, es lo mismo. Yo me puse a hacer un análisis de las personas. Eso está en un libro que voy a sacar pronto. Y hay una regla profesional que entre más te prepares, menos trabajas en tus fuerzas. Si usted nunca estudió nada, prepárese para trabajar en una labor de esfuerzo. ¿Sí o no? Entonces, si usted no se preparó, prepárese para trabajar con sus fuerzas. Y cuando usted tenga 50 años, usted ya no va a tener tantas fuerzas. Pero si usted se prepara, hoy hay muchas facilidades de estudio, así que no me vengan hasta becas dan. Y si usted hizo una carrera, bueno, ya usted va trabajando es con esta. Ya mire. Y entre más se prepare intelectualmente, más costará tu servicio. Más costará. Para algunos menos esfuerzo tendrán y más costará lo que tú haces. ¿No te das cuenta? Yo conozco gente que con un concepto de 2 páginas, 3, 5, 6, $10,000 cobran. Un concepto, 10 páginas, $10,000. 10 páginas escritas. Pero ¿quién es la persona? No es Juancho Pistolas, no es. Es fulanito el que estudió, el que hizo su especialización, su maestría, su doctorado, su postdoctorado, el que ha escrito, es que no te está escribiendo cualquier persona. Escribió 5 páginas, 10, pero valen $10,000. Valen $5,000. Pueden costar mucho más. ¿Ya? Pero esos son conocimientos que absorbieron y que edificaron en su interior. Tú estarías pagando por el conocimiento y la afirmación de esos conocimientos, la experiencia de esos conocimientos en la vida de esa persona. Y ahí sí el que necesita esos servicios, pague porque pague. No sé qué día estaba viendo un empresario era como de Shark Tank, de México. Y uno de ellos dijo, no, yo traje aquí a Clinton y me tocó pagarle $250,000. Pero yo me lo traje una noche y él aprovechó y llamó a este otro empresario y le dijo que le iba a dictar una conferencia a los ejecutivos de su empresa y le cobró otros $250,000 y reunió 3 y se fue con $1 millón en 2 días. Entonces, ¿pero cómo? Pero es una persona que se preparó, que sabe de gobierno.
un expresidente, una persona que no va a soltar los códigos que él aprendió durante tantos años, simplemente tú estás pagando por el conocimiento de esa persona. Entonces, mire, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque así mismo pasa con la palabra del Señor. Dios no llena a una persona porque sí. Dios llena a una persona porque lee la Escritura, porque tiene comunión con Él, porque conoce la Escritura muy bien. ¿Por qué Dios usó a Pablo? Yo me preguntaba por qué Dios usó a Pablo y no escogió a uno de los 12. Ya estaba Matías ahí, ya se completaron los 12. ¿Y por qué Dios no usó a uno de ellos? Porque Pablo era un intelectual tremendo. Un hombre con mucha persuasión y conocimiento. Y Dios dijo, yo necesito, esa es la deducción mía, la sagacidad, la inteligencia y la valentía de ese hombre. Esos fueron las tres características del apóstol Pablo. Hay un libro muy lindo que sacó, no sé si es César Vidal, porque me confundo con el cantante con el escritor, pero creo que es César Vidal. Un Vidal escribió un libro, todo un tratado así sobre Pablo, sobre su personalidad, sobre quién era. Y usted se da cuenta por qué Dios, en vez de escoger a Pedro, escogió a Pablo. Porque tú ves que a Pedro le dio miedo cuando le dijeron, tú andabas con él, y lo negó. Pablo no. Pablo dijo, yo sí creo en Dios, en Jesús. Y si me van a matar, Pablo, y si me van a matar, que me maten, hagan lo que quieran, pero no lo voy a negar. Primero me muero antes de negarlo. Entonces, cuando tú ves la personalidad, entonces ya entiendo por qué Dios escogió a Pablo. El coraje, la valentía, la sabiduría, el conocimiento. Era fariseo, se conocía de par a par la Escritura. Claro, se le facilitó cuando predicó. Cuando fue a Grecia y comenzó a ver los dioses, Eros, los demás, todos los dioses griegos, ahí estaban. Afrodita, etcétera, etcétera. Artemisa. Y vio uno que decía, el Dios desconocido. Si hubiera sido Pedro, los trata de idólatras a todos. Ustedes son unos tales por cuales idólatras, váyanse al infierno. Eso hubiera hecho Pedro. Pablo dijo, no. Ellos conocen esos dioses falsos y yo les voy a hablar, griegos, de este que ustedes no conocen. Mire por dónde se fue. Eso se llama persuasión. Encontró el motivo, el lugar, la forma a través de cuál podía evangelizar a los griegos. Y era a través de una estatua llamada el Dios desconocido. No me importa lo que sepan de estos otros. Claro, predicándole de ese Dios desconocido, con potencias, con señales, con prodigios, se convirtieron los griegos. Filósofos, inteligentes, sabios. Y utilizando las filosofías o los refranes de ellos. Él utilizó una frase de un filósofo Menandro, que habla sobre las malas conversaciones corrompen, ¿cómo dice? Las malas compañías corrompen, es que hay varias versiones, corrompen las buenas costumbres. Él cuando les habla a los corintios, que son griegos, él les está citando a un filósofo que ellos conocían. Pablo ya conocía toda esa filosofía y dijo, yo me le voy a ir aquí, les voy a citar acá una frase de un filósofo de ellos. Se conocía todo, era un estratega. Cuando usted ve la vida de Pablo, ve un hombre sobrenatural, pero una inteligencia y una sagacidad y una sabiduría que después de nuestro Señor Jesucristo, Pablo. Lastimosamente la iglesia tradicional dijo Pedro. Pedro desapareció del Nuevo Testamento. A Pablo le debemos todo ese Nuevo Testamento y el haber evangelizado a Asia Menor y a todo lo que fue Italia, España, y por eso llegó el evangelio a nosotros por la obra del apóstol Pablo.
Pero Pablo, donde quiera que iba, era recitando la Escritura. Recitando la Escritura. Hablando de la Escritura. Hablando. Acuérdese que aquí en el Antiguo Testamento solo existía la Torá y los libros de los profetas y los libros poéticos. Pero el Nuevo Testamento no estaba escrito. Pablo simplemente era un testigo de lo que Jesús había hecho. Cuando tú hablas, así sea un testimonio, si usted me dice, yo siempre lo repito en la iglesia, de pronto usted no se sabe la Escritura, mal hecho. A estas alturas no tenga Biblia, mal hecho. Que no se sepa la Escritura, mal hecho. Que no se sepa cuántos libros tiene la Biblia, tenaz. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo, el Antiguo? Pero eso sí, pastor, lo amo a Jesús. Lo hablo día y noche. Hablo de su poder. Hablo de su grandeza. Hablo de lo que Él ha hecho en mi vida. Te estás llenando. Te estás llenando. Aquí no hay analfabeta. Aquí no hay analfabeta. Así sea tu testimonio, puede hacer grandes cosas y Dios puede tocar la vida de muchas personas. Aquí no se escapa nadie. Aquí no hay. El único enemigo que nosotros tenemos, que no es el diablo, se llama pena. La pena. Ay, no, qué pena, qué oso. Es el único enemigo que tenemos. Yo batallé contra ese enemigo, pero lo vencí, por eso estoy aquí. Pero hay que hablar, porque Él mismo te promete, habla, te saciarás, te llenarás cuando hablas de mí. Habla. Oye, llega a tu casa hoy y habla de Dios. Habla, lo dice, por eso dice la palabra, meditarás día y noche. Y córtale el teléfono a aquellos que comienzan a envenenar tu mente y envenenar tu corazón. Oye, hay personas, a mí me ha tocado ver como pastor, gente, solo se dedican a hablar de novios y novios y novios. Ya están viejos y están hablando, y fulanita, y no sé qué. Oye, y eso es lo que tienen en la cabeza todo el tiempo. La Escritura te dice, no, de la abundancia de lo que... Oye, dale espacio a Dios, dale espacio a tu mamá, dale espacio a tu familia, dale más espacio a cosas que merecen también. Pero yo he conocido gente que uno le dice, el 90% de la conversación con fulanito cuando me lo encuentro es eso mismo. El otro es lo mismo. Oye, ¿cómo me encantaría encontrar a alguien que coja la Escritura? Venga, pastor, siéntese aquí, vamos a ver. Que no me coja ocupado. Dice, sí, porque aquí queriendo saludar a todo el mundo. Pero qué bonito es alguien que por dentro tiene Escritura, tiene palabra, habla palabra, sabe palabra. Nuestras mayores equivocaciones han sido por no estudiar las Escrituras, porque en Eclesiastés y en Proverbios están todos los consejos que tú necesitas para llegar al éxito y para que no te equivoques. Amén. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. A mí por lo menos, cuando yo estaba sentado allí, a mí me gustaban iglesias donde yo viera el poder de Dios. Iglesias donde me enseñaran la Escritura. Eran dos cosas. Dos cosas pedía. Que la presencia de Dios la sintiera y que no me fuera vacío de ese lugar. No me fuera vacío, porque el peor estado de un cristiano es estar vacío. Es que usted se vaya por lo menos con una palabra hoy. Ya llegó a la casa y comenzó a maldecir y comenzó a perder esa llenura. Usted no se da cuenta que hay muchas veces en donde nosotros, cualquier cosa, perdemos la llenura. Mire, ahorita yo estaba aquí, mi hijo estaba por allá y me tocó exhortarlo un poco. Pero no podemos perder la llenura. No podemos perder la pasión. No podemos perder el amor a Dios. Las ganas de leer la palabra.
las ganas de alimentarnos y de hablar. Yo les voy a decir algo y con todo y se los digo ratificando esta palabra. Yo me he sentado con personas aquí. A veces me he tomado un café. Hemos hablado de Dios y yo como pastor salgo fortalecido. De pronto la persona sentía que necesitaba un consejo, pero en mi interior yo salgo fortalecido. Es lo que pasa con aquel que es maestro. Cuando termina de dar su clase, siente satisfacción si la gente entendió y ratifica y se solidifica con esa información que tiene en su ser. Por eso es necesario hablar la escritura, hablarla. Usted sabe lo que es que usted esté en un trabajo y alguien necesite una palabra y usted no sepa dónde está la palabra, o usted no sepa darle un consejo porque no ha leído. Pero qué bonito es cuando dice, la escritura dice, ojo, le darás gracias al Señor y será conocida tus peticiones en ruegos. Y usted puede explicarle a alguien lo que dice el Señor. Yo estoy seguro que en ese momento la presencia de Dios llena el lugar. Quisiera que fuera conmigo a Efesios 5:18. Vaya conmigo a Efesios 5:18 y dice: no os embriaguéis con vino, ¿verdad? En el cual hay disolución. La disolución es la pérdida de buenas costumbres. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros. Ojo lo que dice. Yo quiero que me presten atención. No miren miren. Más bien, sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo eran llenos? ¿A través de qué? Del canto, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos y cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Cantando, hablando, se llenaban del Espíritu de Dios. Los himnos, los salmos se llenaban cuando recitaban. Eso se ha perdido. Ni ahora con el celular menos, que usted YouVersion.com y sacó la cita. Mire, donde yo imprimo, yo siempre veía unos libros naranjas allí, libros naranjas, pero los veía casi a la puerta. Yo creo que eso era una costumbre para que se los llevara la gente. Y ese libro naranja y un librito naranja así, y un día se me dio por cogerlo. Y cuando yo dije himnos, y ay, claro, lo primero que se le viene a la gente es: ¿cómo voy a adorar? Y los himnos de hace 30 años. Y cuando murió el fundador de esa imprenta, yo fui al entierro. Y él había dicho que cuando muriera él no quería tristeza ni canto, sino una fiesta. Entonces fue la nieta, cantó, fueron los músicos. Y fue otro muchacho que conozco que no sabía que tocaba guitarra y sacó un himno, lo cantó. Y yo dije, el himno me hizo llorar. El himno me hizo llorar. Era un himno hermoso. Solo era una guitarra y una voz. Pero lo que le decía ese himno a Dios era tan precioso que tocó mi vida y mi corazón. Ahora yo veo los himnos y digo, ¡ay, qué chévere! Y me saco uno y me lo llevo. Y una vez le pregunté a Samuel sobre el himno, porque su papá canta un himno. ¿Cuál es el himno que más canta tu papá cuando se mueren las personas? Más allá del sol. Yo no sé cómo, ya saben cuál es más allá del sol, ¿verdad? Algunos saben cuál es ese. Es un himno muy lindo. Y cuando supe esta palabra, yo dije, ¿qué importancia tiene el aprender la escritura? El cantarle a Dios con himnos, con alabanzas.
¿No te ha pasado que simplemente estás ahí, te pusieron una musiquita al lado, un Marco Witt de antes, ¿no? Cuando él adoraba firmemente, y tú estás ahí, y tú te sientes diferente, ¿no? Oye, me extraña que no te haya pasado eso. ¿Sí? Que cantas y cantas y sientes como que algo, un peso se te salió. Algo pasó, pero si te sientes libre, te sientes gozoso, la tristeza se fue. Cuando adoraste, cuando palabras hermosas para Dios salieron de tu boca, hubo liberación, hubo sanidad, hubo fortaleza. Porque la Escritura nos da una promesa: serás lleno. Simplemente cuando hablas de Él, serás llena. Serás lleno. Antes los cristianos se identificaban por dos cosas. Los viejos de hace 30 años, por su vestimenta. Todavía hay algunos que se distinguen. Las faldas largas, la falda de jean hasta el piso, eso es pentecostal. Una falda de jean hasta el piso. Dice, esto es evangélica. El hombre era pantalón café y camisa amarilla. Dice, ¿es evangélico o evangélico? Y desgastadita la camisa. Este es evangélico. Y dos, se caracterizaban por su forma de hablar. Eso se notaba enseguida. Hablaba, dice, uno hacía así, ¿verdad? Ya yo no hago así, háblame más. Ya hoy la pinta se quitó. Ya uno, y el hablado, el Satanás también lo quitó. Ahora veo unos cristianos en la calle y uno no sabe si son cristianos, crispetas, cristinos, lo que sea. Y uno no sabe. Porque la palabra, Satanás se las arrebató de la boca. Y la vestimenta peor. Ya la vestimenta, olvídese, ¿verdad? Pero antes, donde la mujer no se maquillaba, el cabello no se lo podían cortar, eran doctrinas más de hombres que de Dios. Porque Jesucristo dijo, lo que está dentro es lo que contamina. ¿De qué sirve el durazno? Lindo por fuera, grandote, pero por dentro apenas le ves algo malo, lo desechas. Porque te intoxicas. Pasa lo mismo. Pero qué lindo es que digan, esa es una mujer de Dios. Ese es un hombre de Dios. Ese es un hombre de Dios. Y ahí no sé qué día alguien me estaba hablando, papá, en una llamada y me dijo, que Dios te bendiga. Y yo dije, ven acá, no me cuelgues. Tú eres cristiano. Me dijo, sí. Yo dije, que Dios te bendiga también. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Una vez me encontré un taxista y el taxista evangelizándome. Yo me hacía loco. Y él me hablaba y de esto. Y hasta que le dije y lo miré a los ojos y le dije, ¿usted es evangélico? Ya yo siendo pastor, pero era como para ver hasta dónde llegaba su valentía y la defensa de lo que él creía. Le dije, ¿usted es evangélico? Y lo miré así con rabia. Y me miró y me dijo, sí. Dios le bendiga, hermano. Dios lo bendiga, siga haciéndolo y no tenga miedo. Hágalo. Pero qué bonito cuando uno encuentra personas que manifiestan a Dios, que no son religiosos. La religión, es que eso es un hilo muy delgado. Ni religioso. Porque es que la religiosidad tiene la palabra aquí, pero el corazón negro. Pero tampoco por allá que usted ni siquiera se manifiesta Dios en usted. Yo he llegado a lugares donde apenas miro a los ojos, le digo a mi esposa, ese es cristiano. Ese es cristiano. Y enseguida es que uno se da cuenta y dice, uy, ese nos quiere tumbar. Porque se le ve la avaricia en los ojos y en la boca. En los ojos porque es la lámpara del alma, y en la boca porque lo que hay dentro se manifiesta. Esa es la guía para usted discernir los ojos. Y deje que hable.
Deje que hable. Cuando una persona habla y se dice, uy, no. Tan bonito pero medio ñero. Tan bonita pero hay algo de ñera ahí. De pronto los solteros saben a lo que me refiero. Porque uno tiene que tener coherencia con lo que uno cree. Pero lo que te digo es, llénate de la palabra, llénate de la abundancia del corazón. Habla la boca. Mire, yo hoy tengo un viaje a Montería, voy hoy, vengo mañana. Yo sería, mis amigos de juventud, ya yo no puedo llamarlos. Yo los perdí por esto, porque se quedaron por allá. Y cuando yo los escucho hablar, digo, ese no es mi lenguaje. No, ni espiritual, ni en cuanto a la visión que tengo de la vida. Yo no puedo estar. Me meto allá otra. No, déjeme acá. Alguien decía, si ya usted es un águila, deje de andar con gallinas, con pollos. Usted no está para eso, para andar escuchando. Yo le digo a la gente, oriéntese cuando compre un libro, deje de estar leyendo cualquier bobada. Simplemente por el título. No, pregúntele a alguien que lee si ese autor es bueno. Pregúntele a alguien qué Biblia tiene que comprar, cuál es la mejor versión, cuál es la mejor traducción. La palabra dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. ¿Sí ve? Pregunte. Entonces, ay, qué portada tan bonita. Y cuando van a ver el contenido, una cantidad de cosas que nada que ver. Yo conozco autores que escriben de cosas que ellos, y son hasta cristianos, algunos escriben, son investigadores. Yo puedo escribir un libro de derecho, no sé, de cualquier cosa que no conozca, porque investigué, pero de que yo la ejerza es otra cosa. Eso existe. Pero qué lindo es cuando usted escucha a alguien que vive y tiene convicción de lo que está hablando. Eso es una cosa diferente. Cuando ya usted lo escucha predicar, ya usted dice, como el cantante. Cuando alguien es cantautor y compuso la canción, es diferente a cuando alguien se la pasó a otro. La gente de Valledupar, ¿dónde está? Deben saberlo. Cuando la canta el que la compuso, se tira sus lágrimas y usted le transmiten eso. Pero cuando se la pasan a otro, no es lo mismo. Por eso muchos de los mejores cantantes son los que componen sus propias canciones, porque fueron sus propias vivencias, porque se llenaron, porque manifestaron lo que por dentro estaban viviendo o vivieron en el pasado. Qué bonito es cuando usted, mire, no hay algo tan hermoso, ya voy a terminar, cuando usted escucha a una persona y esa persona le cuenta su testimonio y salen lágrimas. Yo cuando veo a alguien así, yo digo, esa persona está hablando desde su corazón. Y yo amo a Dios. Y yo digo, pero tremendo. Está hablando no con su boca, está hablando con su corazón. Está hablando un testimonio, está hablando la palabra, pero lo hace desde lo más profundo de su corazón y con sinceridad. Y eso lo toca a uno. Pero qué difícil es cuando usted escucha una canción y no es cantautor, no le importa si le mete la nota menor, no te dejes secar, porque en el diario vivir no tienes la palabra en tu boca. No te dejes secar, porque así como dice, te llenarás de lo que hablas, te secarás de lo que hablas. Si te gustan las malas palabras, si te gustan las mentiras, te secarás. Pero si así sea frente al espejo, dile, tú eres una creación de Dios, y le tiras un beso
Hermoso eres para Dios. Eres un hijo de Dios. Cristo murió por ti porque tú eres tremendo y te miras al espejo. O tremenda y te miras al espejo. Pero sale de ti palabra. No te dejes menospreciar de cualquiera. Tú vales mucho. Y te miras al espejo. ¿Qué otro te ves? Estás loco. No importa. Tú sabes lo que estás aplicando. Tú sabes lo que estás aplicando. Tú vales. Tú vales porque Cristo murió por ti. Cristo entregó su vida por ti. Entonces tú sí tienes valor. Amén. Ya vamos a terminar. Por eso dice la escritura y Jesús dice, pero yo les digo, Mateo 5:44, bendigan a los que los bendicen. ¿Cómo puede salir maldición de usted? Si sale maldición es porque dentro de su ser hay maldición. Si sale envidia es porque dentro de su ser hay envidia. Si sale egoísmo es porque dentro de su ser hay egoísmo. De la abundancia de lo que hay en el corazón, habla la boca. Uno como pastor ya tiene un radar. Cuando uno escucha a una persona, pum, 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 dice, te le falta un poquito, mano. Y se dice, pero le falta doctrinas básicas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y una administración para completar. Estoy bromeando. Pero uno se da cuenta cuando alguien es apasionado, cuando alguien vive la palabra.